Hola, bona tarda. Gràcies per venir. Estem aquí per presentar el que és la marea de pensionistes i explicar-vos una mica com va sorgir la idea. Això a nivell de Catalunya va néixer al voltant de... a Barcelona i al seu voltant fa 4 anys ja. Quin motiu va ser? Doncs que hi havia molts grupuscles, grups, que lluitaven o defensaven el mateix tema, que són les pensions. I hi va haver-hi qui va dir per què no ajuntem tots els grups? I d'aquesta manera va sortir la marea de pensionistes, on se van anar incorporant els grups així, individuals. I des de llavors que Barcelona i els seus voltants estan funcionant. Aquí ens ha costat, com sempre, una mica més. Aquí l'hem posat en marxa primers d'any, finals de l'any passat, primers d'aquest. Vull dir, sempre anem a remolc. Costa la gent dels camps de Tarragona, els hi costa engegar els motors. I dic, bé, i ara estem aquí per explicar una mica el que és per què estem a la marea de pensionistes, què expliquem, i després respondrem a qualsevol pregunta que ens facin, que ja em penso que ja en tinc una aquí de sol·licitada. No tinc cap problema. Vinga. El company Mariano ens passarà les diapositives i ens anirà explicant el tema, d'allí on se pot treure els diners, i després el company Carlos i jo respondrem tot el que voldreu. Buenas tardes a todos y a todas. Por favor, si alguien apaga la luz, que se pueda ver mejor la... Gracias. Bueno, antes de empezar, simplemente quiero recordar que hace unas pocas semanas en esta misma sala despedimos a un gran compañero de aquí de la Forja, Salvador. Simplemente un recuerdo de él. Ponte bien el micro que es presente. ¿No? Vale. Bueno, a ver, el tema viene desde el problema que tenemos en la marea de pensionistas en general, todos los ciudadanos, desde hace muchísimos años, nos están metiendo en la cabeza que hay una crisis de las pensiones, que las pensiones peligran, que no hay dinero para sacar las pensiones, y esto es un mensaje que están dando intencionadamente para intentar hacer sus modificaciones y poco a poco dar pasos para la privatización del sistema de pensiones. Empezaron en el año 93, yo recuerdo el Banco Bilbao Vizcaya, ya contrató unos 34 economistas, claro, eran elegidos expresamente, y ya sacaron un informe diciendo que el sistema de las pensiones se iba al carajo, que aquello se iba a perder. A los pocos años se demostró que aquello era falso. Sin embargo, sirvió para dar pie a que 2 años después, en el año 95, se firmaran los pactos de Toledo, mediante el cual se creó la caja única de las pensiones y algunos conceptos más. Desde entonces han ido dando informes de que esto peligra. Nos advertían del peligro del baby boom. El baby boom consistía en que en los años 50-60, después de la posguerra, pues hubo un índice de natalidad realmente importante. Nació mucha gente. Esta gente se va a incorporar a las pensiones en los próximos años. Serán pensionistas de aquí al año 50, ya que habrá una avalancha de pensionistas. Decían que eso iba a romper todo el sistema de pensiones. Hay economistas y sociólogos que te mienten tal cosa, porque si se planifica correctamente no tiene por qué haber problemas. Por cierto, todos aquellos economistas que sirvieron para dar paso a estos informes que se crearon en aquella época, la mayoría de ellos se han asociado en lo que se llama FEDEA, una asociación de economistas, que bueno, cada vez que habla uno de ellos es para echarse de plan. Y siguiendo adelante, y para marcar un concepto que quede claro, y es la Constitución, porque por encima de todo lo que se está diciendo, la Constitución, en el artículo 50, nos dice claramente que los poderes públicos garantizarán
mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Esto quiere decir claramente de que la Constitución es un mandato que tiene el gobierno para pagar las pensiones, independientemente si hay dinero en la caja única o no la caja única, su obligación es pagarlo. Como consecuencia de los pactos de Toledo, se estableció lo que se llama la caja única de la Seguridad Social, según la cual las pensiones iban a ser pagadas en función del dinero de aportaciones que iban a haber a la misma. Estas aportaciones vienen una pequeña parte, muy pequeña del gobierno, de algunas pensiones no contributivas, y la mayor parte de ellas vienen de las cotizaciones de los trabajadores en activo. Se estableció también que para tiempos de bonanza en los cuales había superávit, había más dinero que entraba del que salía, se estableció lo que se llamó el fondo de reserva. Ese fondo de reserva durante varios años se fue incrementando hasta llegar casi 70.000 millones de euros que servían para en otro momento echar mano de ellos. ¿Qué pasó? Que a partir del 2008, con el tema de la crisis, aquello empezó a flaquear, sobre todo por el desempleo, el gran desempleo que hubo. Al haber mucho parado y pocos trabajadores, se cotiza muy poco en la Seguridad Social y no había dinero suficiente. No había dinero suficiente según el concepto de ellos. Entonces se ha ido sacando dinero del fondo de reserva, está prácticamente agotado, queda para una paga o media paga, y de aquí a después del verano no habrá un duro. Es decir, que si ellos se basan en estos informes, estamos en quiebra. Cosa que no es así. No es así porque la caja única, luego veremos, de que no es algo que el Pacto de Toledo dijera que era algo tajante, ninguna ley que hubiera que seguir de manera inmediata. Y en cuanto a los ingresos, que hay aportaciones a la Seguridad Social, a la caja esta única, el problema es de que esto fue diseñado hace unos 30 años, algo más de 30 años, y se estableció para una sociedad que no es la que tenemos ahora. Es decir, que el sistema está plagado de problemas que no existían en aquella época y que hay agujeros de los ingresos que se van por donde no tienen que irse, y hay otros que deberían entrar como ingresos y no entran. Y ahora lo veremos posteriormente. Pero antes de esto, para dar algunos datos de lo que está sucediendo, quiero que veáis una gráfica que suministra la OCDE y que está hecha para los países de la OCDE. Entonces se ve claramente que desde 1948 hasta la crisis del petróleo del año 73, lo que eran los gastos salariales, los salarios de los trabajadores, subían paralelamente a lo que son las ganancias productivas de las empresas. Más o menos la tendencia era similar. Pero ¿qué pasa a partir del año 73 con la crisis del petróleo? Pues que las ganancias de los trabajadores prácticamente no se mueven, siguen estables, mientras que las ganancias de los empresarios, de las grandes corporaciones sobre todo, se incrementan de una manera descarada. Conclusión, que al año 2013 el gasto salarial, es decir, el salario de los trabajadores de estos países, había subido hasta un 108,9%, mientras que las ganancias de los empresarios había subido hasta un 243,1%. Esto refleja claramente de que a partir de cierto momento la preocupación a nivel internacional de la economía es trasladar la renta del trabajo a la renta del capital, empobrecer a la población para que las grandes empresas sigan ganando dinero. Y si nos vamos al caso concreto de España, vemos una gráfica que va de 2008 a 2013 y también representan la parte superior, es el gasto salarial, y esto ya en España. Vemos que va bajando de todo lo que se gasta en salarios en España, y abajo tenemos la representación gráfica de los beneficios de las empresas.
¿Qué quiere decir esto? Que bueno, el gobierno se pone flores de que el paro se está reduciendo, que la economía va bien, que se está recuperando, y bueno, desde el punto de vista de ellos está claro que es cierto, porque seguramente sí que hay más gente que cotiza, pero que cotiza por horas al cabo de la semana, trabajos temporales, y con un salario muy inferior al que habían anteriormente los trabajadores indefinidos. ¿Qué quiere decir? Que hay más trabajadores en activo, en teoría, pero en la práctica los salarios van a la baja de una manera escalada. Y esta pauta continúa, esta no varía. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que ha habido una tendencia muy clara a crear desigualdades. Esta gráfica que veis ahora es la representación del índice de Gini. El índice de Gini es un factor que está aceptado a nivel internacional, según el cual hacen una media estadística de la gente que tiene unas rentas bajas, rentas medias, los que tienen acumulación de capital, y entonces en función de la gráfica se hace un coeficiente que cada país tiene el suyo, y aquí vemos que desde el año 2003 hasta el 2011 no para de subir. Esta tendencia continúa, después del 2011 ha seguido subiendo el índice de Gini. Un punto solo de subida del índice de Gini significa una desigualdad tremenda en la ciudadanía. Entonces, estas desigualdades, y aquí, perdonad, pero es un poco de rollo de texto, significan, primero, la pensión media, con datos del Ministerio del mes de enero. En los hombres significó 1.337 euros de media. Las mujeres, 922. ¿Qué significa esto? Que hay una desigualdad primero de género. Las mujeres cobran del orden de un 31, un 32% menos que los hombres en pensiones. ¿Por qué? Porque las mujeres en activo también cobran menos que los hombres. En segundo lugar, el 1% de la población concentró tanta riqueza como el 80% de los más pobres. 13,4 millones de personas en riesgo de exclusión en el año 2014. España es el segundo país de la Unión Europea en el que más ha crecido la distancia entre rentas altas y bajas, solo por detrás de Estonia. Entre 2007 y 2014 el salario medio español se desplomó un 22,2%. El 17 de las 35 empresas del IBEX no pagan el impuesto de sociedades en España. La inversión en paraísos fiscales ha crecido un 2000%. De 2008 a 2015, el número de niños en situación de pobreza severa aumentó en 424.000. El número de niños que viven en hogares donde nadie trabaja llega a los 800.000 menores. Y dicho esto, hablemos también de cómo sacar dinero para pagar las pensiones, pensando en que ellos mantienen el concepto de caja única. Primero, si hemos visto que las empresas están creciendo en beneficios de una manera descarada, ¿por qué no aumentar un 2%, solo un 2% de cotización de las empresas a la Seguridad Social? Con eso, simplemente aumentando ese 2% de cotizaciones, sacaríamos del orden de los 7.000 millones de euros. Segundo punto, la cotización a la Seguridad Social se cotiza en función del salario de cada uno, va aumentando la cotización hasta llegar a un máximo. Cuando esa cotización llega a 7.000 a 3.751 euros, a partir de ahí ya no se paga más. Es decir, que aunque uno gane 6.000 o 8.000 euros al mes, cotizará siempre por los 3.751 euros. Si eso se destopara y en función del salario se continuara grabando la Seguridad Social, se vendrían de ahí desde el orden de los 7.500 millones de euros más. Otro tema es el salario mínimo. El salario mínimo que, por ejemplo, el PSOE primero hablaba de 1.000 euros de salario mínimo, después se comprometió a 800 y finalmente pactó con el PP subirlo un 8% hasta 707 euros. Una vergüenza, porque eso hoy día es nefasto. Con una cantidad así no sería patente esto. Otro
Otro asunto es el tema de los autónomos. Los autónomos, tal como está planificado el sistema, ellos cotizan de manera voluntaria por una cantidad. Normalmente el que es autónomo tiene un pequeño negocio, pues al final decide cotizar por lo mínimo. Es decir, bueno, las pensiones llegarán cuando lleguen, de momento yo cotizo por lo mínimo y ya está. En definitiva, si los autónomos, en lugar de estar pagando de manera voluntaria los mínimos de la cotización a la seguridad social, se pagarán en función de la facturación real, porque no es lo mismo un autónomo que se las ve y se las desea para pagar los impuestos y seguir adelante, que otro que está sacando miles y miles de euros o millones al cabo del año, que los hay. Entonces, si se facturara en función de lo que realmente se factura, ahí se saldría también una buena cantidad de dinero. Otro asunto es el tema de la gestión de los funcionarios que trabajan para la seguridad social. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa tiene su propio sistema de funcionarios, que ellos son los que pagan el Ministerio de Defensa, y sin embargo, para el resto de los españoles, resulta que los funcionarios que están trabajando para la Caja de la Seguridad Social lo está pagando la Caja de Pensiones, no lo paga el gobierno directamente. Eso habría que sacarlo de ahí también. Con los puntos que hemos dicho hasta ahora, simplemente con esto, y no es cosa de otro mundo, porque no es algo realmente grave para el sistema español, solamente con eso sacaríamos del orden de los 28.800 millones de euros. Para tener una referencia, en el año 2016, el montante total que se pagaron por pensiones en España fueron 135.000 millones de euros. Otro asunto para haber aportes en la Caja de la Seguridad Social sería financiar las pensiones de viudad, orfandad y familiares por los presupuestos generales del Estado. A ver, si partimos de la base de que las pensiones se pagan en función de los trabajadores que están en activo, son pensiones contributivas, porque va a estar en la caja única, la de orfandad, la viudedad y todo esto, se pagan directamente de los presupuestos generales del Estado y punto pelota, es que no hay más vuelta de hoja. Eso supondría un 29,5% del total. Otro asunto sería la reducción de las bonificaciones y cotizaciones excepto la agraria. Esto quiere decir que por cada trabajador que las empresas contratan hay una bonificación de unos 500 euros. Esos 500 euros no los paga el gobierno, los pagamos nosotros, y además de la Caja de las Pensiones. No deberíamos estar subvencionando a las empresas en este tipo de temas. Con esto saldrían 1.800 millones de euros. Otro asunto, la economía sumergida. La economía sumergida es una burrada lo que se está moviendo, y simplemente aumentando un poco más el sistema de inspectores de Hacienda, que saben hacerlo si quieren y tienen medios para hacerlo, de ahí saldría a medio plazo unos 8.900 millones de euros. Los falsos autónomos. Falsos autónomos, quiero decir con esto que hay mucha gente, sobre todo jóvenes, que salen de la universidad, le meten contratos de becarios, después los meten de prueba y al final le dicen que si quieren seguir tienen que ser autónomos. Muchos de estos no son realmente autónomos, son trabajadores por cuenta ajena, pero hay una permisividad tremenda en todo esto, y entonces si realmente los autónomos funcionaran como algo acoplado directamente al régimen general, de ahí saldría otro buen montante de dinero. Otro asunto, intensificar la inspección laboral sobre las horas extra. Como dato, se está realizando solo en Cataluña más de 7 millones de horas extras semanales. Si calculamos las horas extras no pagadas ni cotizadas, distribuidas en jornadas de 8 horas, que hablo ya de España, se podrían crear 250.000 puestos de trabajo. Solo que afloren un 10% de estas horas supondrían 75.000 millones de euros. Esto sí que es grave, porque es más de la mitad de lo que se paga en España por todas las pensiones.
una auténtica burrada. Reforma fiscal. La reforma fiscal consistiría principalmente en meter mano a la gran abundancia de fondos SICAP que cada vez van a más. Los fondos SICAP, en teoría, la ley exige de que haya un mínimo de 100 personas para formar un fondo SICAP y un mínimo de dinero, que es bastante dinero. Pero al final, si una persona tiene unos cuantos millones de euros y no tiene con quién asociarse, con contratar a 99 más que hacen de estaferros, que son cualquiera que puedan participar en el tema, ya constituyen un fondo SICAP y con eso pagan simplemente un 1% de gravamen. Si los inspectores de Hacienda se metieran aquí, saldrían del orden, simplemente aflorando una pequeña parte, del orden de los 10.000 millones de euros. Otro asunto es el tema de las ETTs. Las ETTs se crearon allá en los años 80 porque decía el PSOE en aquella época que en Europa estaba de moda y estaba funcionando bien. Pero es una vergüenza porque están trasladando contratos indefinidos en grandes empresas de trabajo temporal, donde en teoría a la empresa titular le cuesta prácticamente lo mismo, pero el trabajador se lleva mucho menos. Es decir, que por cada 1.000 euros que cobra el trabajador, la ETT se lleva 660 de beneficios. Y además, como el salario es menor, pues también se cotiza menos para las futuras pensiones. Luego, una de las pretensiones que lleva la Marea Pensionista es luchar, y esto sí que es uno de los puntos que tenemos muy tajantes, luchar por la exclusividad del sistema de pensiones como algo público. Sabemos que ese montante que decía antes de 135.000 millones, lo que quieren es, de alguna manera, trasladarlo al beneficio de los grandes bancos, de los grandes fondos de inversión y al final las pensiones se van a ir por el garete. Porque si ellos dicen que el sistema de pensiones no es rentable, a ver, ¿por qué un banco o un fondo de inversión tiene tanto interés en llevárselo? Pues si ellos, su única intención es sacar beneficios. Si quieren sacar beneficios rentables, que nos expliquen. Otro asunto, en el tema del aumento del PIB nacional y del gasto social. Ahora mismo, considerando lo que es la media europea, España está gastando 7 puntos del PIB de gasto social menos que la media europea. Y en el tema de gasto de pensiones está casi 3 puntos menos que la media europea para pagar las pensiones. Y abajo he puesto para que se vean también un poquito lo que es el gasto militar, porque hay cosas que a ellos no les duelen. En los gobiernos de Aznar y Zapatero vemos más o menos que lo que estaba presupuestado en el gasto militar se mantenía estable. En todos los años de Rajoy se gastó muchísimo más en gasto militar de lo que realmente estaba presupuestado. Cosa que ahora de alguna manera han legalizado, porque no hace mucho estuvo la ministra Cospedal en Estados Unidos en entrevista con Trump y bueno, siguiendo sus órdenes aumenta el presupuesto general del Estado del 0,9 de gasto en defensa al 2%, del orden de unos 14.000 millones de euros más en defensa. En resumen, con acciones inmediatas sacaríamos del orden de los 30.652 millones de euros y a medio plazo los 54.700, con las medidas que hemos ido desglosando hasta ahora. Y esto no cuenta los 35.000 millones que estaba hablando antes de las obras extraordinarias, que si realmente se metiera mano a eso, no habría problema de ningún tipo con el tema de las pensiones. Y luego, como dato, también quería que vierais de que, a pesar de todo y que en teoría quieren cumplir la ley, hay una cosa que está incumpliendo el gobierno descaradamente y la ley les obliga a hacerlo. La ley dispone una subida de la base reguladora para las pensiones de viudedad del 52 hasta el 60%, siempre que cumpla unos requisitos. Esta aplicación ha sido suspendida reiteradamente por el gobierno y de momento no tiene intención de solucionarlo. Y luego, como otro dato, es el tema de las pensiones máximas. Las pensiones máximas
Si antes decía que la cotización máxima estaba en 3.751 euros, la pensión máxima entonces suponía un 91% de esta cotización. Sin embargo, año tras año, a pesar de que sigue cotizando lo mismo, el porcentaje de la pensión máxima ha bajado hasta el 80%. Otro asunto que bueno, quiero como dato, porque es un tema de debate que se está planteando en muchos medios, y es el tema de la deuda. Porque además para más INRI, en una noche toledana del mes de agosto, no me acuerdo exactamente el año, se reúnen el PSOE con el PP y en una noche deciden al día siguiente cambiar la Constitución y poner en el artículo 135 que prima sobre todo pagar la deuda pública, sobre todo lo demás. Y ahí queda eso. Y si queremos hablar de la deuda, pues entonces habrá que decir claramente de dónde viene la deuda y que necesitamos una auditoría ciudadana de la deuda. ¿Por qué? Porque hay un tema que en algunos países ya en algunos determinados momentos históricos se estableció y es lo que se llama deuda odiosa. Por definición, la deuda odiosa son aquellas contraídas contra los intereses de la población de un país y con el completo conocimiento del acreedor. Las tres características que identifican una deuda odiosa son, primero, el gobierno del país recibe un préstamo sin el conocimiento ni la aprobación de los ciudadanos. Esto ya ha pasado. Segundo, el préstamo se destina a actividades no beneficiosas para el pueblo. Esto también es evidente. Algunos bancos sí que salieron beneficiados. Tercero, aunque el prestamista esté informado de la situación descrita en los puntos anteriores, concede el préstamo. Es lo que se ha hecho. Los cálculos realizados en nuestro país se aproximan a los 600.000 millones de euros, un 63% del PIB. Con esto prácticamente lo digo todo. Es una vergüenza que nos pongan en la Constitución que lo primero es pagar la deuda pública, cuando en realidad esta deuda se está creando exclusivamente para salvar bancos y sacarlo de la sanidad, de las pensiones, de los salarios de los trabajadores. Y ahora, para dejar claro los objetivos de lo que es la María pensionista, es decir lo básico de los puntos que venimos preconizando, y sería primero reimplantar la regularización automática de las pensiones en relación al IPC, empezando por el 1,9 que se perdió en 2012. Restablecer la jubilación como máximo a los 65 años, derogando las últimas reformas del sistema de pensiones. Luego, asegurar el derecho a los suministros básicos garantizados, agua, luz, gas, etc. Eliminar todo tipo de o repago de los derechos sanitarios. Oponerse a la privatización de todos los servicios públicos y especialmente los que atienden a la gente mayor. Avanzar hacia un modelo de pensión y salario mínimo por encima de los 1.000 euros. Bueno, esto es básicamente lo que tenía que explicaros. No he querido meterme mucho en maltratos y cosas que pueden marear. Creo que lo que pueda venir en el debate y las preguntas que podéis hacer será más interesante. Lo que sí quiero deciros es que la tarea que llevamos en camino, que en Barcelona ya está funcionando, pero que muy bien, aglutinando a muchísima gente, de momento ya empiezan a tenernos en cuenta. Algunos poderes están realmente preocupados con nosotros, pero para eso es necesario que en cada pueblo haya gente que se preocupe, que se mueva, que hable de la María pensionista, que hable de que no estamos dispuestos a pasar más por el largo. Que no se trata de quemar contenedores, nada de esto, no estoy diciendo nada, simplemente es dar fe de que hay una preocupación en el pueblo para solucionar todo esto. Y para eso pedimos la ayuda de la población. Y muchas gracias. Y ahora, si acaso, doy pie al compañero Carlos. Bueno, buenas tardes. Yo creo que la explicación de Mariano es bastante amplia. Yo querría abordar
abordar así, aunque sea rápidamente, algunas cosas que nos preocupan. La pervivencia del sistema público de pensiones. Hace falta tanta luz. El mantener el sistema público de pensiones es algo que nos está preocupando básicamente a los que ya estamos jubilados desde hace años, pero también afecta a los próximos a jubilarse indudablemente. Y últimamente nos están mareando unos y otros con cómo será la salida para el tema de las pensiones. Se han hecho algunas propuestas aisladas, confusas por parte del gobierno, de la oposición, e incluso con relación al 1 de octubre también, que según cómo suceda, que ocurrirá en el ámbito autonómico. Nosotros queremos dejar claro que nosotros, los que ya estamos jubilados y los que están próximos a hacerlo, está claro que hemos aportado a la caja de la Seguridad Social, independientemente de lo que ocurra, sea lo que sea. El compromiso es del Estado y allí están nuestros fondos y allí está la responsabilidad del Estado para asumirlo, y está, como apuntaba el compañero, además en la propia Constitución. En este momento la discusión sobre lo que se va a hacer pasa por el Pacto de Toledo, que también se mencionó, que es un acuerdo que hicieron los partidos políticos en el año 95, que básicamente apuntaba, ese fue el argumento principal, el mantenimiento, el sostenimiento de ese plan, de ese sistema de pensiones. Y en aquel momento, que había buenas condiciones, inclusive se aprobó crear ese fondo de reserva, que es conocido popularmente como la hucha de las pensiones, que llegó a acumular hasta el año 2011 65.800 millones de euros. 2011 es el año precisamente que se produce el cambio de gobierno, y a partir de 2012, como también apuntaba el compañero, empezaron las quitas para poder seguir pagando las pensiones hasta llegar al momento en el que estamos actualmente, en el que quedan solamente de esos 65.800, quedan solamente 15.000 millones. Esta cifra puede parecer importante, porque claro, 15.800 millones de euros parece que mucha cantidad. Pero lo que se tiene que pagar ahora, inmediatamente, que es la paga correspondiente y una de las dos extras anuales, importa un gasto de 17.500 millones. El gobierno, cuando hizo este último arreglo con uno de los partidos, con Ciudadanos, consiguió y algún voto que rascó por ahí o compró por ahí, como el del compañero de Canarias, el diputado de Canarias. Ese presupuesto deriva un préstamo, un crédito de 10.129 millones. Pero aún así no sabemos de qué manera se va a hacer, qué es lo que se va a sacar de lo que queda de la hucha y qué es lo que se va a emplear de ese préstamo. Lo que está claro es que el punto de quiebre del dinero disponible se produce ya, no como se esperaba recién a fin de año, por lo menos por los datos que están apuntando hasta el momento. Es urgente entonces que este Pacto de Toledo que se está discutiendo tendría que proponer con urgencia al Parlamento medidas que garanticen el sostenimiento del sistema. Y hay varias que creemos que son posibles, que las explicó detalladamente el compañero. Hay varias fuentes de recursos como para poder solucionarlo. Quizás yo apunto que de todas ellas la que parece como más efectiva y justa y de aplicación inmediata, si hay voluntad política, es que se inicie en serio la persecución de la evasión y el fraude fiscal de las grandes empresas y las grandes fortunas. El dinero hay que buscarlo donde está, porque con pedir préstamos no avanzamos. El pan para hoy y hambre para mañana, porque se salva un agujero económico, pero se está contrayendo una deuda superior al dinero que se ha empleado. Gesta, que es el sindicato de los inspectores de Hacienda, estima, una cifra que hemos citado antes, entre 70 y 80.000 millones de euros la cifra de dinero que nos llega a las arcas públicas. La evasión, también sabemos, casi cotidianamente estamos viendo lo que es el dinero que sale para los paraísos fiscales. Parece que es más fácil eso a veces que hacer algún trámite en algún ayuntamiento o en alguna diputación, porque aparentemente hay tanta gente, vamos descubriendo, que hace eso, entre personalidades que ganan mucho dinero y fundamentalmente en esto que se ha dado en llamar corrupción estructural,
que es parte de la dirigencia política y de quienes nos gobiernan. Y después está la SICAP, que insisto en ampliarlo un poco a pesar de que lo ha mencionado Mariano, porque es un instrumento que existe porque se creó, porque hay una ley que lo creó, y que es una ley para los que tienen dinero exclusivamente, porque hay que tener 2,4 millones de euros como mínimo para iniciarlo. Y puede haber, como bien se dijo, tiene que haber un mínimo de 100 personas. Lo que está ocurriendo en la práctica es que una persona adinerada, una empresa o una persona que está representando una sociedad, más 99 personas que firman y hacen una contribución simbólica, que puede ser de 1 euro, ya integran esa SICAP y cotizan al 1%. Cotizan como si fuera un fondo de inversión y fuera una sociedad. Obviamente, aunque tiene un aspecto así cuando se describe de una especie de cooperativa para pagar impuestos, es todo lo contrario de una cooperativa, porque en realidad sirve solamente para que la gente que tiene una gran fortuna o tiene mucho dinero pueda evadir el impuesto. Mientras a un trabajador le están descontando automáticamente cuando le entregan la nómina, esta gente que tiene mucho dinero paga solamente el 1%. Volviendo al Pacto de Toledo, decía que esta semana se están reuniendo, van por la segunda reunión de la segunda fase, que ellos solo entenderán lo que quiere decir, pero en realidad poco se conoce de lo que están haciendo, y de las 21 recomendaciones que se dijo que había para tratar, ha habido una discusión si se trataban todas juntas, tratando de ensamblarlas y tener una sola perspectiva de lo que es el sistema de pensiones, y parece que se ha impuesto el criterio, sin embargo, de discutirlas una por una, lo cual va a ser más difícil a que se llegue a un acuerdo. Según FUNCA, que es la Fundación de Cajas de Ahorro, el enfoque de las reformas que se plantean al sistema provisional público es inaceptable porque los trabajadores sí tienen derecho a cierto nivel de pensiones, y por quien ha incluido a los trabajadores, los ha llevado a formar parte de este sistema, es, como dije al principio, el propio Estado. Y dice FUNCAS, que es una fundación de estudios de las cajas de ahorro, casi desaparecida, pero la fundación sigue existiendo. Dice: si el sistema ha salido mal, no parece aceptable que el Estado se lave las manos y les haga soportar el coste, tras considerar incluso que cuestiona la propia existencia del sistema. En concreto, apuesta por pasar de un modelo actuarial en el que los ingresos del sistema determinan los gastos del mismo, a uno social que funciona al revés, y es el gasto el que determina los ingresos que se requieren, que es la forma de dar una prestación. Este mismo criterio es el que tendría que existir en todos los servicios públicos, como la educación y la sanidad, donde se han practicado recortes, en algunos casos salvajes, que obligan a reducir las prestaciones, cuando en realidad lo primero que pensamos como padres de familia, ¿cuánto consumimos básicamente en comida primero? Y si tienen que ser 400 euros al mes o 320 o 250, tratamos de ir apartando eso. Y eso es lo que pretende explicar la Fundación de las Cajas de Ahorro, y que es propio del sentido común. Como se maneja una familia, lógicamente, y pensando en los sectores más débiles o más necesitados de la sociedad, en este caso de la familia, por el parangón, la prevención que hay que tener es saber, para poder brindar una educación y una asistencia sanitaria y mantenerla, cuánto se necesita. Y después buscar de dónde se sacan los recursos, porque el presupuesto del Estado es también un presupuesto con partidas que se sacará de un lado y se pondrá en otro, porque la tarta es una sola, y hay que ver de dónde se saca y dónde se pone. Y entre los lugares donde no se tocan, cito uno por lo importante que significa, que es, por ejemplo, los gastos militares, que hay compromisos establecidos hasta el año 2028 con el resto de países europeos para la construcción de determinados modelos de aviones de guerra avanzados, buques, fragatas, etc., que es una cantidad, no tengo el recuerdo aquí, no lo tengo anotado, pero una cantidad muy importante. Eso de entrada, cuando se empezó a discutir el presupuesto, el Ministerio de Defensa y el señor Rajoy dijeron que eso no se toca porque está comprometido. Tan comprometido como lo que fija ese artículo 135, que con nocturnidad y alevosía pusieron en la Constitución, de acuerdo, los dos partidos mayoritarios en ese momento, que era el Partido Popular y el Partido Socialista, por lo cual anteponían los compromisos con Bruselas antes que la propia situación de la sociedad española. O sea, antes que la sanidad y la educación está el cumplir esos compromisos.
Eso prácticamente, lo disfracen como lo disfracen, es la enajenación de la soberanía del Estado español. Es entregar las llaves de la soberanía, no solamente en lo económico, sino lo que depende de lo económico, que es lo social y el bienestar de todos los ciudadanos, a Bruselas. Bueno, en concreto, esto que digo es como para hacer un marco de realmente dónde estamos, porque el Pacto de Toledo, la propuesta que ha hecho el Estado, la única que se le conoce por las expresiones de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, es, si hace falta, que va a ser, emitiremos deuda. El tema de emitir deuda es el recurso que están utilizando desde hace tiempo. Vale recordar que estamos con una deuda equivalente al 100% del Producto Interno Bruto anual. Dicho de otra manera, lo que se pretende es seguir emitiendo deuda cuando ya estamos debiendo. La deuda que tenemos como Estado es el equivalente a que durante un año funcionáramos con presupuesto cero. O sea, que no hubiera un céntimo para destinar a nada, ni a pagar salarios de los trabajadores del Estado, ni para sanidad, absolutamente nada. Presupuesto cero, y ahí equilibraríamos. O sea, debemos un año de la riqueza que puede producir el país. Y esta gente avisa que la solución que puede encontrar para esto es la de emitir deuda. Emitir deuda implica poder pagar, tener ese dinero, que conseguimos que nos preste el Banco Central Español, pero comprometer el interés, o sea, aumentar la deuda. ¿Qué es lo que estamos dejando al que viene atrás? No solamente como partido político que gobierne, sino como sociedad. Una sociedad más destruida todavía de lo que está hasta este momento. Por eso creemos que es tan importante, y por eso nos hemos puesto en marcha como Marea Ciudadana, porque creemos que si no nos implicamos los ciudadanos de una manera artesanal, como podamos, como lo es este acto, como es cualquier otra cosa que podemos hacer, conversar con un vecino, con un familiar, es que si no nos salvamos nosotros no nos va a salvar nadie. Estamos viendo que realmente lo que tienen es una gran capacidad de destrucción, no solamente del tema económico, sino de la cohesión social del país. Y están condenando a quienes vienen detrás nuestro. No pensamos ya solamente como jubilados y como abuelos. Pensamos que tenemos hijos y que tenemos nietos. Los que pensábamos que les íbamos a dejar algo mejor de lo que habíamos vivido nosotros. Y yo estoy espantado personalmente, y supongo que ustedes como mínimo estarán preocupados de lo que vamos a dejar los que vienen detrás. Y aquí no ha habido ninguna catástrofe, ni un tsunami, ni afortunadamente todavía una guerra, porque con estos sueltos que hay por el planeta tampoco vamos a estar libres de que nos suceda. Pero de momento no nos afectó nada de eso. Así que la destrucción ha sido muy artesanal, sistemática, y se llama corrupción, robo y privilegio para las clases que ya venían privilegiadas desde hace muchos años. Algú vol fer alguna pregunta? Tot ha quedat molt clar. Bé, jo tinc un noi aquí que abans de començar ja me n'ha fet una i li respondré, millor dit, me n'ha fet dues. La marea de pensionistes no pertany a cap partit. Dins de la marea de pensionistes pot venir tothom que vulgui, que tingui mínimament comparteixi aquestes idees. No se li demana que tingui carnet ni que no en tingui. Aquí només s'ha de respectar el que decideix la marea de pensionistes. I nosaltres, al contrari, el que estem fent i el que seguirem fent és forçar els partits actuals o els que puguin sortir a que vagin canviant les seves postures. Estàs d'acord? Això per una. I per l'altra, el tema de les pensions sota la independència. Bé, jo tinc de dir que en un dels dies que vam posar parada va venir un company independentista i em va dir, diu, nosaltres defensem, si tenim que anar junts, que defensem el mateix,
i em va donar uns fulletons. Dic, bueno, dic, ho dubto, però ja m'ho miraré. Efectivament, m'ho vaig mirar. Realment, el que diu amb aquells fulletons és el mateix sistema de l'estat espanyol traslladat al català. Això és d'allí on pensen pagar les pensions, això per començar. Segon, les pensions que hem cotitzat a l'Estat ens l'ha de pagar l'Estat, no ens l'ha de pagar ningú més. Igual que si un treballa a França o a Alemanya o a l'Argentina, ho paga el país on t'ha cotitzat. Per tant, les cotitzacions fins ara ens les ha de pagar l'Estat i per tant hem de reclamar a l'Estat que les tregui d'allà on vulgui i que no ens culpi a nosaltres que hem viscut més per damunt de les nostres possibilitats, que si ja algú ho ha fet són uns altres i no nosaltres. I llavors ens ha arribat el cas amb la independència, el sistema farà el mateix que s'està aplicant si no el canvien, però això és el que tenen escrit, el mateix sistema que s'està aplicant. Això sí, el que ens diu és que aquí tothom podrà treballar i per tant hi haurà més ingressos a la caixa de la Seguretat Social. I això qui ho garantitza que tothom podrà treballar? Jo pregunto. Vull dir, és segur que tothom podrà treballar? És segur que les empreses que tenim aquí en aquest país que actualment s'emporten el capital a casa seva i cotitzen allí més que no pas aquí, ho faran al revés? Per tant, primer que expliquin les coses com han de ser i després, si convé, parlarem d'independència, però primer que no es enganyin a la gent. A la gent no se l'ha d'enganyar. Els fets són aquests. Les pensions actuals les té que pagar el govern i les properes s'ha de mirar en funció del sistema i de les polítiques que s'apliquin, serà igual o pitjor. Per tant, que expliquin primer el que volen fer com a país. Perquè jo ho pregunto, jo no dic si sóc independentista o no, però jo quan se treguin la bandera embolicada, a què em trobaré? Jo vull saber de què m'haig de morir o de què haig de viure. M'entens? No sé si m'he explicat massa bé. Sí? Va. Vull dir que llavors que expliquin el que sigui. Que no mengin el coco, això són menjades de coco, que poden ser molt factibles o no factibles, però són menjades de coco perquè no expliquen res més. Només amb la independència ens salvarem. No és cert. Perdona, l'estat espanyol és un estat fallit. Per tant, tot el que esteu explicant aquí i que fareu aquesta revolta, podeu comptar que la gent s'hi afegirà. Perquè si no... Clar. No, a veure, la gent primer, abans que res, s'ha de conscienciar de que s'ha de moure. No perquè et diguin que t'emboliquis o que tindràs l'independència, no, que sigui per un projecte concret. Per això, per projectes concrets. Ho són. El que passa que vosaltres esteu plantejant un model de societat potser diferent. El que cal és parlar quin model volem. Per tant, quan es parla d'independència no es parla solament d'això que dieu vosaltres, que hi ha únicament aquest model continuista. Perdó, jo és la documentació que m'han fet arribar. Això, la documentació de quina entitat? De l'ANC. D'acord. A ver, quiere hablar el compañero Carlos. De todas formas, el tema de la independencia es un tema que dentro de María Flexibilidad no tocamos, porque es un tema que divide y lo que pretendemos es sumar. Ahora bien, el tema de las pensiones, en caso de independencia, pues es un tema que sí podríamos proceder, pero tampoco se sabe exactamente cómo se va a definir ese sistema. Ya veremos en los próximos meses lo que va a pasar y
y qué es lo que tienen planificado. Y sobre eso decidiremos. De momento lo que hemos visto hasta ahora, es que ellos siguen pensando en un sistema no como decía Carlos, de social, que prevé el gasto y sobre el gasto hacer un presupuesto, sino todo lo contrario, siguen manteniendo el concepto de reparto, de caja única y todo esto. Pues si es por ahí vamos mal, pero bueno, ya veremos. Paso la palabra al compañero Carlos. No, yo precisamente iba en el mismo sentido porque, como bien se ha explicado, la marea es transversal en muchos temas, no solamente en el político, sino, quise decirlo sin nombrarlo cuando dije que hay unos que nos ofrecen y otros que nos ofrecen, me estaba refiriendo sin nombre a la manipulación demagógica que se está utilizando por todos los políticos, casi sin exclusión, porque estamos prácticamente en pre-campaña de muchas cosas, entre ellas la del proceso que termina o empieza, no lo sé, el 1 de octubre. Entonces, internamente tenemos un corte radical con eso, de que son elementos tóxicos que dentro de un movimiento social lo que hacen es dividir. Lo que nos está uniendo en este momento es la defensa de los derechos. Cuando dije que todos hemos aportado a la caja, tanto los que nos hemos ya jubilado como los que están próximos a jubilarse, hay un deudor que es la caja del Estado. ¿Cómo se desenvolverá después eso? Ni entramos, porque no lo sabe ni el Estado ni los que ahora están planteando un proyecto soberanista. No tenemos información de lo que lo van a hacer. Sí tenemos el recuerdo de los años que está gobernando el Partido Popular y tenemos el recuerdo de que Cataluña ha sido uno de los lugares donde primero se aplicaron las medidas neoliberales, tanto en los recortes como en el copago sanitario. Pero eso no quiere decir que lo vayan a seguir haciendo. Pero de momento esa es la historia que vivimos y tenemos todos. Y ofrecernos cosas demagógicamente nos van a ofrecer muchas. Y las vamos a escuchar y las vamos a leer con atención. Lo que no vamos a hacer o no debemos hacer, creo, es caer en la trampa de discutir entre nosotros algo que es la defensa nuestra. Nosotros defenderemos lo que es nuestro contra todos aquellos que estén, en el lugar que estén, no quieran cumplir con los compromisos que tienen con la sociedad. Aquí, allí, más allá, gobiernes uno o gobiernes otro, gobiernen otros. Porque esa es la experiencia que hemos acumulado en todos estos años, por lo menos que nos sirva para aprender de que no valen promesas sino los hechos. Y los hechos que hemos acumulado en estos años son bastante catastróficos. Y la forma en que se ha impuesto una política neoliberal, más allá de fronteras autonómicas, ha sido devastadora. Y Cataluña no ha sido la excepción, particularmente en el tema de la sanidad, que si alguno quiere también lo hablamos, de cómo se trabajó eso y cómo vamos a salir de eso, que está a la vista, que estamos en una situación difícil, ya veremos. Pero lo vamos a hacer defendiendo lo nuestro, la sanidad pública, la educación pública, lo que realmente hemos aportado con nuestro trabajo y con nuestras aportaciones para que esté al servicio de los ciudadanos. Por eso, muy amablemente digo que si podemos evitar no entrar en esa polémica, respetando todas las posiciones que me parecen... Però forma part del dia a dia nostre també, aquesta polèmica que vostè defuig. Bueno, jo Com respeto... a ciutadans de Catalunya, nosaltres contribuïm d'una Jo manera respeto determinada a l'estat espanyol. I això no m'ha semblat pas que li digui, vostè hi digui cap importància. No, no. I això ens reverteix a nosaltres, a la nostra sanitat y en la nuestra educación también, para posar un ejemplo. Yo respeto totalmente, y creo que toda la mesa y toda la marea respeta, pero también tenemos bastante experiencia de cómo nos intoxican con discusiones que no nos corresponden en este momento, a que podemos estar juntos defendiendo los derechos que tenemos adquiridos sin que tengamos que comprar determinado producto político, que si es esta o la otra. Ya veremos, cada uno optaremos en el momento que nos ofrezcan, pero lo que sí sabemos seguro, y es el espacio que nos une, es que tenemos ese derecho y que la única manera de preservarlo es que todos juntos, independientemente de lo que se piense con el 1 de octubre, o lo que venga, o las ideologías que se vayan a plantear, todos juntos, transversalmente, tenemos que defender lo que es nuestro, si no lo vamos a perder. Però nosaltres també podem dir-li que pensem que això a través de la independència ho podem aconseguir i també podem treballar. Muy respetable. Muy respetable. No, yo por lo menos no voy a entrar en polémica si es por esa vía o por otra. Lo que sí sé es que nos vamos a encontrar seguramente todos los que estamos aquí, si todos no ponemos excusas, que es lo que suele ocurrir, para decir, es que esto no se pudo hacer porque no sé qué, porque de eso tenemos un fichero así de
papeles de cómo nos hicieron tener las cosas. Aquesta mateixa resposta que em fa vostè també me la plantegen a mi de la mateixa manera, però no és possible. Jo crec que ho podem fer des d'aquest altre àmbit, perquè jo crec que hi ha més coses a respectar i hi ha més coses a tenir. En ese camino nos encontraremos porque también está resultando muy difícil esto que vemos tan claro que es nuestro. Sin embargo, fíjense que las charlas que estamos haciendo no juntan 100.000 personas, ni 50.000, ni 1.000. Vienen grupos de gente que están interesadas con esta. Si no hay una movilización mayor, lo que vamos a hacer es compartir el duelo de lo perdido, pero no vamos a lograr revertir la situación. Hace falta acumular socialmente, acumular gente que diga, señores, esto es nuestro. Después, ¿quién lo va a manejar? Si por esta vía o por esta otra, con qué administración. Pero lo básico es defender que es nuestro. En eso coincidimos. Lo otro, que no nos divida, por favor. Que no nos divida ni siquiera con argumentos. Después, porque el que quiera se va a tomar un café y lo sigue conversando. Pero en esto de pelear por lo nuestro, creo que tenemos que estar todos juntos. Algú vol dir alguna cosa més? A ver, yo creo que esto, dejando a un lado los colores, las banderas y todo, yo creo que aquí, como no se unan todos, no se va a conseguir nada. Tanto ustedes como personas mayores que ya tienen vuestra propia pensión, como nosotros, pensando en el futuro, no pensando, es que cuando yo tenga la independencia, no, vamos a pensar en lo que ahora mismo, por lo pronto, podemos llegar a conseguir. Es no sé, es algo más digno. Ya pensando en nosotros, pensando en ustedes, echarles una mano en lo que podamos, ya que ustedes nos la van a echar a nosotros como nuestros mayores que son, y al mismo tiempo intentar que nuestros hijos pues puedan tener una pensión o puedan tener una sanidad mejor y olvidarnos de banderas, y para eso ya están los políticos. Perdona, estic totalment en desacord. Tot és política. Això que estem fent aquí és un acte polític. No em dieu que no, que s'han de fer. Sempre és política. Tot forma part de la nostra vida. No ho rebutgeu. És un acte polític. No, és Perdó, vinga, no parleu d'aquesta manera, demaneu torn de paraula. No és un acte polític, és un acte social. No és un acte polític. Pero no es político. Però tot No, forma part yo de vengo la ahí un discurso social. I què? Forma part de la política? No. Perdón, la diferencia es que yo creo que es político. Nos está diciendo, estamos aquí para oír un acto social que nos incumbe a todos y que estamos muy mal. Y si estamos muy mal por lo que tenemos, vamos a intentar arreglar lo que tenemos. No actos políticos. Yo no estoy bien. Ahora, si quieres que hablemos de política, será otra cosa. No, cuando tú quieras podemos... Que tenéis razón los dos. Es un acto político porque todo acto social implica un acto político. No. Yo creo que no me lo... Pero que creo que lo que quieres decir tú es que no es un acto político partidario. Ni político. Vamos a saber. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo ni siquiera en cómo calificar lo que estamos haciendo, se deben estar viendo de nosotros los que nos están robando. Vale, ahora pido la palabra. Es que yo llego un pelín tarde, pero por lo que he visto, el PowerPoint que tenéis hecho, me parece fabuloso. Lo cual ya os estoy demandando de que me mandéis o me mandes por toda la copia, porque es que está muy bien hecho, está muy bien determinado y además está muy bien confeccionado y muy bien informado realmente de lo que la situación que tenemos. Ya después soy altamente pesimista en el tema de cómo lo vamos a resolver a diferencia de Galo. Yo creo que estamos ahora en un bucle de que en la Constitución, por supuesto, que yo no le veo salida, porque lo que tenían que sacarnos del bucle este, que serían a lo mejor los que representan a la clase trabajadora, a la tal, están más todavía que nosotros, y yo ahora mismo esto lo veo bastante complicado y difícil de salir, pero me ha parecido bastante bien, y lo que hay que seguir, lo que estáis diciendo, seguir luchando, unidos y a ver lo que se puede hacer. A veure, resumiendo el tema, no hay que tampoco... El problema que hem tingut durant molts anys ha sigut confiar a que tothom, altres ens resoldrien els problemes. I la gent
no s'ha conscienciat de que si el problema no l'empenyem nosaltres, no es resolen, sigui quin problema que sigui. Vull dir, si s'ha privatitzat la sanitat, s'ha privatitzat l'ensenyança i totes aquestes coses, és perquè la gent s'ha quedat molt aposentada. I quan se n'han donat compte ja tenien l'aigua al coll. Aquest és el problema. Doncs bé, doncs això és el que hem de revertir. Sense pensar en res més, només pensar en revertir la situació. Després ja anirem veient sobre la marxa com se van resolent les coses, però sí que la gent s'ha de conscienciar que mentre no es m'allugui, mentre no sigui conscient que ha de fer alguna cosa per resoldre els problemes i no quedar-se a casa, això no canviarà. Per això aquests actes, perquè la gent vagi conscienciant-se. Nosaltres no els hi demanem ni que facin una cosa ni que facin l'altra. Els hi demanem només que es consciencien. Sería un buen debate ese, a ver cómo le hacemos concienciar a la gente joven estos 25 años. Ese sería un buen debate, pero estoy absolutamente de acuerdo. Però per això estem, vull dir, si hi ha joves bé, si no hi ha joves, doncs també. Vull dir, tothom ens hem de conscienciar, perquè la societat no està, vull dir, és un mínim de gent que està conscienciada, les altres no hi està, perquè si la gent estigués conscienciada o interessada, aquesta sala tindria que estar plena. Vull dir, que és això el que es pretén. A ver, yo quería contestar lo que decía la compañera y lo que estaba hablando ahora del tema de la juventud. A ver, decía que echarnos una mano a nosotros, así como si nosotros fuéramos los más jodidos. No es así. No me refería a eso. No, bueno, lo que quiero decir es de que nosotros nos estamos moviendo y quizás la primera filmera que había ahí ponía las manos de viejo y lo que quería decir que lo que se luchó en algún momento se va a perder ahora, pero no nosotros, perderemos un 30% de pensiones, un 40% seguramente. Que los jóvenes lo tenéis crudo, como no haya un movimiento. Yo en cada charla que hacemos lo suelo decir. Son los jóvenes los que realmente tendrían que salir a la calle con nosotros, o nosotros apoyarlos a ellos. Claro, eso es a lo que yo me refiero, olvidarnos de todos y unirnos todos. Ya no solo ustedes por ser mayores, no, y nosotros también, porque el día de mañana seremos mayores. Es que, a ver, el tiempo pasa para todos. A ver, las pensiones, lo ha dicho Carlos antes, de que se han cotizado y es parte del salario. Lo que tú pagas de pensiones, lo que paga la empresa por ti, es salario diferido. Si no se lucha por el salario que tienes, incluido la cotización, que es un salario, mal vamos. Un dato solamente. A un pensionista al que le corresponde la pensión media de 919,55 se calcula que la media es 919,55. Con el 0,25 que dispuso el gobierno del PP, el ingreso sobre esa cifra de 919,55 son 2,2 euros por pago por mes o 32 euros en total. Este año solamente, si creciera igual que el IPC, el mínimo que se había puesto para mantener el poder adquisitivo, tendría que percibirse una cantidad de 267 euros anuales. Con lo cual, este año, graciosamente, sin hacer nada, perderemos la media, habrá quienes pierdan más y quienes pierdan menos, 235 euros. Eso nosotros, que como bien dice Mariano, mal que mal, así como hemos estado ayudando a hijos y nietos desde hace 4, 5, 6, 7, 8 años, vamos a seguir y vamos a aguantar. Ahora, la gente joven, la gente que tiene mediana edad, a mí realmente me extraña y me preocupa cómo piensan que lo van a solucionar en un mundo donde ya no sobra el trabajo, sino que todo lo contrario, fragmentos de especialidades que la gente no va a llegar. Lo que ha pasado en América Latina, una masa enorme de gente que puede cultivar la tierra, pero resulta que ahora el manejo de la tierra es otro completamente distinto y se necesitan informáticos, físicos y no sé qué, pero grupos de personas, no miles de personas o millones de personas. Es un cambio y una transformación que los que más lo tienen que entender son los más jóvenes que nosotros. Nosotros
Es más lo que nos espantamos que lo que entendemos realmente, porque no lo hemos vivido de otra manera en nuestra propia vida. Trabajamos prácticamente donde queríamos prácticamente y no nos faltaba el trabajo. Y en este momento veo que la gente joven, lo veo con mis hijos y lo veo con mis nietos, con títulos universitarios, con lo que sea, con capacidad, no encuentran trabajo. El único trabajo más o menos seguro es el enchufe, el único que más o menos se mantiene como antes. Que si tienes a alguien que te pueda meter en algún lado, sepas o no sepas, eso más o menos funciona. Pero después no. Y tenemos una cifra de parados muy preocupante, pero sobre todo una precariedad que espanta. Yo entré a trabajar aquí, hice 28 años de trabajo efectivo y desde el primer momento tuve la tranquilidad de que si cumplía lo que tenía que hacer, me jubilaba allí. Eso se terminó. Ahora entran a trabajar y no saben a los 2 meses qué es lo que van a estar haciendo. ¿Y con qué cotización? ¿Dónde van a sacar el dinero para que cuando tengan determinada edad, qué dinero habrán acumulado? Yo tengo hijos que han trabajado salteado, que si tienen que decir yo voy a vivir con esto que he cotizado, no llega y milagro no se va a hacer. Entonces ese análisis profundo, con la capacidad que tenga, que hay mucha gente joven que ha estudiado mucho más que nosotros y tiene más conocimientos, esas son las que tienen que tratar de resolver. Pero la única forma de resolverlo es implicarse y luchar, porque no hay otra. Desde que existe la humanidad no hay otra. Y más que una mano, que te agradecemos mucho, lo que necesitamos es un relevo. Porque yo no sé si voy a estar la semana que viene o dentro de un año. Y necesitamos que la gente que viene detrás nuestro, digo detrás nuestro en el sentido de edad, sea la que realmente nos reemplace. Porque si no, esto se va al garete. No hay continuidad. O va a ser desastrosa. Todo lo que se ha construido en años, hacemos referencia a veces sobre la Segunda Guerra Mundial. El Estado del Bienestar se montó en base al programa antifascista después de destruir media Europa y derrotar al fascismo y al nazismo. Y después de esa terrible devastación de muertos y de destrucción de infraestructuras, Europa fue capaz de montar el sistema de bienestar y allí nacieron muchos de los sistemas de previsión hasta ahora, en el que una crisis provocada por gente que desbocadamente está ganando muchísimo más de lo que han ganado nunca las empresas y generando a la vez en paralelo, porque si se saca de un lado, se pierde en otro, gracias a la pobreza o al empobrecimiento de capas enormes de la población. Y ese es el dilema que estamos. Todo lo demás que hemos dicho de gráficos y de porcentajes y todo eso queda muy bien, pero básicamente la historia es esta. No, se escucha bien, ¿no? Vamos a ver, yo creo que cuando decimos que la juventud tiene que ayudar, sí que es cierto, pero yo creo que ha dejado, no sabe luchar, ni tiene la fuerza como se tenía hace 30 años, porque esta generación se ha moldado mucho a los padres, que vienen de una herencia que ha sido la vuestra, porque tú sabes de sobra, Clara, que ha luchado con gente muy grande aquí, como la Teresa Fortuny, y como gente que ha luchado muchísimo aquí en Cataluña. Y todo eso, en escasamente 10-12 años, los sinvergüenzas del PP y los sinvergüenzas de los socialistas nos lo han quitado todo. Todo eso que se había ganado se ha perdido, ¿vale? Los comités de empresa, los sindicatos, se han aburguesado de tal manera que igual que la sociedad se ha burguesado, y ahí es uno de los grandes problemas en lo que estamos viviendo ahora, que la juventud no sabe luchar como hace 30 años, porque ha venido de una herencia que ya se vivía muy bien. Y entonces, ¿qué salida han tenido la juventud? Largarse. Que yo creo que para mí se han equivocado, que para mí se tenían que haber quedado aquí y tenían que haber salido a la calle, que es lo que tenían que haber hecho mucho. Pero muchísima gente, igual que se han salido a la calle porque el Madrid ha ganado, o el Barcelona ha ganado, la selección española ha ganado, y se han llegado a las calles, y sin embargo, mira cómo nos tiene en el país, y no hemos tenido las santas narices a salir todo el mundo a la calle. Si la gente hubiera salido a la calle, como los 70, como los 80, esta gente hubieran dicho, mierda, vamos a tener cuidado, igual que nos tuvieron miedo en nuestra época. Es la falta de lucha y el no saber cómo luchar de la juventud. Si no, otro gallo cantar. No, perdona que le haga un paréntesis.
Arturo, yo estoy de acuerdo contigo absolutamente, pero también se lucha por necesidad, ¿eh? Y vosotros no habéis tenido necesidad. Pero lo he dicho, venimos de una herencia de la que ellos han luchado, han tenido esa herencia, y claro, ahora, como nos lo han dado todo a mis hijos, lo tienen todo, no saben luchar. Ese es el problema. No saben luchar. Y ese es el gran problema de la sociedad. Compañero, me apunta el compañero Carlos que nosotros no aprendimos a luchar en ninguna escuela. Es cierto lo que estás diciendo, pero no quería contar, de que la sociedad, no ya los partidos, los sindicatos, es que toda la sociedad se ha expresado, pero es que además el peor enemigo que tenemos, ya sea la manera de la sanidad, la manera pensionista, es la resignación, con mayúsculas. Claro. Porque es que los jóvenes, yo los veo y dicen, es que ya tienen claro que no van a cobrar pensiones. Es que ya ni siquiera saben si van a tener trabajo y van, bueno, de aquella manera. Y eso se llama resignación. Resignación que con un paréntesis hubo una esperanza de que iba a cambiar todo el 15M. Claro, porque el 15M... mentalmente no son fuertes. Tú pregúntale a Clara, que han salido, aquí en Cataluña, han salido a la calle y se han tirado días y días y días y venga y venga y venga. Y han conseguido comités de empresa fuertísimos y muy duros aquí en Cataluña para que en 10 años lo han perdido todo. Además, Antonio, tú lo sabes. Tú has estado en uno de los comités más grandes que hay en España, que es Repsol, ¿verdad? ¿Qué era Repsol? ¿O qué era el comité? ¿Tú te acuerdas cuando empezaste aquí en Cataluña cuánto cobrabas? 11.000 pelas al mes. ¿Y con cuánto estás jubilado? Con 400.000. ¿Por qué? ¿Por qué? Por los sindicatos tan fuertes que han seguido manteniéndose fuertes y duros. Dentro de lo que cabe, Antonio, dentro de lo que cabe. Pero nos han venido abajo. Como muchos sindicatos y mucho... Sería un debate, Debate. sería un debate muy bueno, pero yo creo que es lo mismo que lo que le he dicho a esta señora. No nos olvidemos también de los medios de comunicación, que no los hemos mencionado. Estamos bombardeados diariamente, fundamentalmente los canales de televisión, que es una información absolutamente manipulada, se nos ocultan un montón de cosas, destacan lo que quieren destacar y nos llevan a enfrentamientos a veces entre nosotros mismos falsos. Y si no nos confunden, y si no nos meten los partidos de fútbol por delante, todo eso no es una casualidad ni una debilidad de la sociedad, sino que nos estamos dejando manipular. Pero en los ciclos históricos siempre ocurren estas cosas. Y lo que le decía al compañero cuando tú decías no aprendieron a luchar, es que ninguno aprendimos a luchar. Yo cuando era muy joven decidí que lo que había no me gustaba y que había mucha desigualdad e injusticias, y bueno, fui uno de los que cuando estaba en la universidad me puse a pelear también y después en el sindicato. Pero esa es una elección personal cuando en lugar de, como dice Mariano, la resignación y agachar la cabeza, a mí me parece desesperante que haya gente joven, y la tengo próxima, no estoy hablando de gente ajena, te diga, seguir ustedes con el tema de la jubilación. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué dicen? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Y nosotros ya sabemos que no. Porque esa fatalidad, como si te fueran a fusilar a las 8 de la mañana y a las 7 te ducharas para fusilarte, que te fusilen duchado. Porque esa designación tan absurda. Porque además es injusto. Porque no es una fatalidad, no es un tsunami esto. No es un temporal, no es un terremoto. Esto es un sistema que está destruyendo la sociedad, no solamente la nuestra. Con lo que tenemos alrededor en Europa, ya vimos lo que hicieron con Grecia cuando ese país quiso levantar la cabeza y cómo está en este momento. ¿Y cómo va a ocurrir con otros que no quieran cumplir? Como no nos juntemos todos, no solamente en Alforja, ni en Cataluña, ni en el Estado español, sino todos los pueblos de Europa mínimamente, por la historia común que tenemos, para defender derechos y hacer desaparecer esa lacra que es en este momento Bruselas, y esos burócratas que son simplemente maniquíes, que levantan la mano de madera para lo que le dicen y aprueban, dan créditos o dejan de darlos, o salen decretos o prohibiciones según lo que deciden los poderes económicos financieros. Si el señor Juncker, presidente del Parlamento Europeo, es el mayor facilitador de la evasión de impuestos en Luxemburgo, empresas que han ganado el dinero en España las tributaban al 1% en Luxemburgo, y es el presidente europeo. Pero ¿en dónde estamos viviendo? ¿Por qué la gente joven que estudia y sabe y conoce y tiene formación no asimila eso y se revela? Porque eso no tienen que buscarlo debajo de la tierra. Tienen acceso a esa información. No tienen necesidad, Carlos, no tienen necesidad.
Ese es el problema. Y Que no mientras tiene necesidad. No tiene, porque lo que tú no tenías, ya tenías que haber buscado, y ellos ahora mismo no tienen necesidad. Tienen su móvil, tienen su no sé qué, tienen su coche, tienen su padre que le ayuda, su madre, y bueno, ese es el problema. Y después se dedicarán a robar, después cuando no puedan hacer más. I no salim. A veure, ahir vaig estar en un altre acte sobre refugiats i venia a sortir aquest tema. Per què la gent no es mobilitzava o no? Bé, jo la pregunta que vaig fer va ser: i a quants de vosaltres, molts d'ells professors, dic, us han ensenyat l'història d'aquest país tal com és o us l'han ensenyat com han volgut? Clar, el que ha volgut ha anat averiguant altres coses, però si no, expliquen les coses. És igual que amb l'economia. Segons l'esperit que té de crítica un professor, ho passa molt negre donant classes d'economia. Per què? Perquè tot ja és un sistema econòmic i el que es vol sortir d'aquella manera, problema té. Perquè com que a més se treballa en grups, però no vol dir que no hi hagin economistes que no segueixin la línia oficialista, la que en marquen. Ja en tenen, però han d'explicar el seu, les seves visions fora d'allí on poden ensenyar els altres. Aquest és el problema. I com surten de les universitats? Doncs domesticats. La gent surt domesticada allà. I això també és el que s'ha d'anar canviant. Que la gent tingui un altre interès. I avui que està tot informatitzat, pot buscar. Clar que hi ha informacions que val més no mirar-te-les, però fes-te-les tu, rasca, mira, pensa, estudia i comenta-ho amb altres i arribaràs a la teva opinió. No cal que tothom pensi igual, ni tothom actuï igual, però sí que s'informi més. I això és un dels grans mals, que hi ha molta informació, però molt poc interès en saber. És aquest el problema. Saber i ensenyar. Ensenyar també. ¿Alguna persona de las que no ha hablado hasta ahora que quisiera decir algo, lo que sea, porque hemos estado entre pocas personas opinando? Lo que más importa, nosotros venimos a decir algo, lo que nos hemos puesto de acuerdo, pero lo importante es saber ustedes si creen que lo que estamos haciendo sirve, porque nosotros seguiremos en gira, como digo yo en broma, iremos a donde nos inviten a explicar, pero nosotros no estamos vendiendo ningún producto, insisto, estamos tratando de compartir y de que haya quienes de alguna manera se sumen a esto y el día que nosotros ya no estemos aquí, que haya otra gente que lo esté moviendo, porque nos preocupa. No estamos representando ni un partido político, ni estamos sacando ventajas, simplemente tratar de que esto funcione. Y para que funcione necesitamos no solamente que se nos escuche, sino que, como bien se ha hecho, rebatir de alguna manera. Yo creo que esto tiene que hacerse así o de otra forma, y eso es lo que nos enriquece. Entonces, si alguien quiere dar alguna opinión, nos dicen, oye, no hace falta que vengáis porque no sirve lo que estáis planteando, me parece perfectamente lícito que lo puedan decir, pero queremos de alguna manera recibir también lo que opinéis, lo que no habéis opinado hasta ahora, si queréis, claro, por supuesto, a la fuerza no.